El caso se abre para conocer qué hacer ante problemas legales o jurídicos. Caso abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones en el marco de la ley. Caso abierto. Iniciamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Les habla su abogado, el licenciado Juan Parodi Nativitas, desde esta bellísima ciudad de Teciutlán, Puebla, pues la tierra del amigo. Y bueno, muy contentos porque bueno, ya estamos a unas horas de recibir formalmente la estación de la primavera, esa estación tan hermosa, tan bonita, llena de flores, en donde ya empieza a ser pues obviamente más calorcito, en donde ya hay que quitarse tanta chamarra y bueno, donde seguramente las mujeres van a también lucir sus mejores prendas, sus zapatos, verse más bellas que nunca. Y bueno, pues bienvenida a la primavera, ¿no? Y como siempre, precisamente hay una hermosa flor, una gran abogada, la licenciada María del Rocío Párez Tejeda. Licenciada, esa sonrisa que te caracteriza, ¿verdad? Gracias, abogado. Bienvenidos sean todos ustedes a este subprograma Caso Abierto, un programa de temas legales, jurídicos. Le damos las gracias a la locutora Gloria Mejía, quien acaba de terminar con el programa Sin Barrera, y empezamos nosotros, muy contentos de estar en cabina compartiendo las opiniones con el director, con el licenciado Ernesto Marín, con todo el equipo que hacen posible esta transmisión de Teciutlán FM 90.9. Recuerden que tenemos una línea de celular que es el 231-100-1579 para todos sus mensajes de texto, por WhatsApp, un mensaje normal, porque sabemos que aunque mucha gente no puede mandar mensajes, están muy atentas escuchando, ya saben a qué hora sintonizar el programa y no se lo pierden, están muy atentos, que quieren saber de qué tema se va a hablar. Y pues el día de hoy se va a hablar acerca de los diputados. Así es, bueno, es que pues recordemos que el programa Caso Abierto es un programa de cultura, estamos en una estación cultural y bueno, la idea, la importancia precisamente al salir al aire de este programa es que platiquemos con ustedes un poquito de la historia, un poquito de los casos reales de nuestra verdadera cuestión social que vamos aconteciendo todos los días. Y bueno, precisamente por eso ya se acercan pues las candidaturas y lo que es una contienda electoral. Y escuchamos hablar de la figura del diputado, ¿sí? Para bien o para mal, y no nos ponemos a pensar, bueno, ¿y quién es el diputado? ¿Qué es el diputado? En sí, ¿qué es la figura del diputado? ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? ¿Cómo se adoptó en nuestro país? Realmente cuando vamos a las campañas electorales, los candidatos nos dicen la verdad. Entonces, es importante, va a ser un programa precisamente para saber exactamente en qué consiste la figura del diputado y cómo es que nace. Van a ver cómo la historia es verdaderamente muy bonita, porque es como un cuento, ¿verdad? Sí. Así que estén muy atentos porque esta figura se está originalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí ustedes lo van a encontrar en un apartado que habla sobre el poder legislativo. Son 5 artículos, abarca del 50 al 55, ahí tienen los requisitos para ser diputado y habla de forma genérica con respecto a esto. Así es, fíjense, bueno, vamos a empezar, que el tema está para mucho. ¿Cómo nace? Bueno, vamos a imaginarnos un cuento. Cuando nace la sociedad, cuando nace el ser humano en grupo, bueno, pues nace también la política. Porque los diputados tienen que ver mucho con la política. ¿Qué es la política? La política es la ciencia que estudia el poder. ¿Y qué es el poder? El poder es la facultad, la atribución que se tiene para poder mandar a los demás y poder dirigir pues las riendas de la sociedad. Es algo necesario, es sumamente necesario, como el respirar, como el comer, como el vivir. Es necesario, queridos amigos, porque los sociólogos y los psicólogos hablan de que en los seres humanos tenemos temperamentos. Entonces, dependiendo de tu temperamento, vas a ser líder o vas a ser una persona que te encanta que los demás te digan lo que vas a hacer. Fíjate, cuando de repente tenemos pláticas
para las empresas, de cómo desarrollar tu personalidad, cómo ser una persona exitosa, no necesariamente tienes que ser un líder para ser feliz en la sociedad. En realidad es más allá. Hay gente, por ejemplo, que está feliz de que sea otra persona la que lidere pues las decisiones. Y al contrario, si tú me mandas y por ejemplo, me mandas a lavar los trastos, yo lo he contado luego, ¿sí? Ay, pero no me preocupo de que si hay dinero, si no hay dinero. O sea, tú pídeme lo que tú quieres que haga y yo lo hago feliz. Hay gente así, ¿eh? Hay gente que, bueno, dependiendo, insisto, del temperamento y del carácter, es el puesto que tiene que desempeñar. Entonces, en las empresas, por ejemplo, a mí me ha tocado dar algunas pláticas para empresas, precisamente para el desarrollo de la personalidad, y ahí me percato, ahí me doy cuenta, ¿verdad?, que hay gente que está para ser líder y hay gente que está para obedecer. Y los dos son felices. Uno en un cargo y otro en otro. Eso, queridos amigos, tiende que ver precisamente a la política, en que alguien tiene que mandar y otros tenemos que obedecer. Entonces, y tan feliz eres en una parte de tu personalidad como ser líder, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque también tiene que tomar decisiones muy importantes y es una persona muy estresada, ¿sí? Y ahorita les voy a contar, así nace precisamente la política y así nacen precisamente los que se convirtieron en líderes y fueron precisamente los reyes, los monarcas, ¿sí? Los que se supone que tenían la mejor capacidad, incluso en sus orígenes guerrera, ¿eh? Aquellos que eran buenos para luchar, buenos para la espada, buenos guerreros, buenas decisiones, ¿no? No sé si recordarán que decían, tú tienes unas decisiones tipo salomónicas. ¿Y qué era en la Biblia el buen Salomón? Bueno, era aquel hombre justo que tenía la capacidad para tomar buenas decisiones. Bueno, se convirtió en rey precisamente por eso. Vamos a un corte, queridos amigos. Verán cómo es como un cuento precisamente lo que estamos contando para llegar precisamente a la figura de lo que son los diputados. Sí, les recordamos la línea de celulares, el 231-100-1579. 231-100-1579. Regresamos, queridos amigos, a este subprograma Caso Abierto y recuerden que estamos hablando sobre el tema de los diputados. Cualquier duda, aclaración, algo que gusten sugerir, recuerden que está la línea de celulares, el 231-100-1579. Así es, fíjense, entonces inicia, hace rato estábamos platicando el cuento de cómo nace el rey. Entonces, en las sociedades pues, originales, ¿sí? Nace el rey, el emperador, como una figura que es la persona más capaz para poder tomar decisiones y llevar a su pueblo por el mejor camino. Sin embargo, con el tiempo, esta figura del rey pues se convirtió en que se empezó a heredar a los hijos, fíjate. Y ahí fue, yo creo que uno de los primeros errores que se tuvo, porque en realidad no se escoge a la persona más apta, más capaz, más idónea, sino que se empieza a heredar a los hijos y muchas veces los hijos no son tan capaces como el papá, ¿eh? Muchas veces hay gente con más capacidad y entonces es en donde cuando los hijos empiezan a heredar la figura del rey, heredar los reinados precisamente, no son tan buenos como los papás y entonces empiezan a ser malos reyes, llamémosle así. Y entonces el pueblo que se empieza a conglomerar, ¿sí? Empieza a ir en contra de los poderes del rey. Y entonces llega el momento en que a uno de los reyes en la historia no le toca otra cosa más que o cede parte de su poder o le van a cortar la cabeza. Eso obviamente se da en Europa, principalmente en Inglaterra y Francia.
que buenos han sido generalmente los países que van a la punta precisamente de cómo se puede gobernar a un país, ¿no? Y entonces nace la democracia. Hay pensamientos griegos, queridos amigos, y me llamó mucho la atención cuando yo hace muchos años estudié esto. Decían algunos filósofos griegos, la figura, el peor gobierno que puede existir es la democracia. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que la democracia sea uno de los peores gobiernos que puede existir en la faz de la tierra si nosotros estamos en una democracia? Y fíjate, pero cómo lo platicaba este filósofo. Dice, el rey está acostumbrado a las riquezas. Lo preparan para ser rey. Y se supone que lo preparan para tener valores, para ser humano, para ser bondadoso, para ser piadoso y a veces para ser rígido y estricto, dependiendo. Pero en la democracia no nos preparamos para eso. Y cualquier persona de la plebe, así le llamaban allá, de la plebe, del populacho, del popular, puede llegar al gobierno, puede llegar en la democracia, cualquiera puede llegar. El problema es que esa persona que puede llegar puede no tener ningún tipo de valores. Y como nunca ha tenido nada, ¿sí? No tiene riquezas en este momento, y de repente lo llega a tener, pues se vuelve loco. Y como se vuelve loco, se vuelve un tirano. Y lo peor en la democracia es que no llega uno como en el rey. En el rey, si es un mal rey, el rey va a robar, va a explotar a su pueblo, pero es un solo hombre el que explota a su pueblo. Dice, en la democracia van a ser muchos los que explotan a su pueblo. Fíjate qué interesante. Esto se pensaba, queridos amigos, desde la época de Grecia. Recordemos que la filosofía, que era la ciencia, es la mamá de todas las ciencias, porque es la única, cuando, pues en aquellos años, no teníamos grandes avances en muchas ciencias. Entonces, la única forma, por eso es enredada. A mí me encanta la filosofía, aunque a algunos les parece un poco enredada, porque todo se basa en el pensamiento. Es decir, tú te sientas y te pones como a reflexionar y dices, bueno, realmente ¿de dónde provenimos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde está el espacio? ¿Qué somos? ¿No? ¿Realmente existen los fantasmas o no? Porque yo no los he visto, ¿no? Y hay filosofías que incluso dicen, ¿existe Dios o no existe? Después de la Segunda Guerra Mundial se dio una corriente llamada helenismo, que hablaba sobre la negación de Dios, incluso muy fuerte esa filosofía. Pero era precisamente porque ellos decían, es que nunca hemos visto a Dios. Entonces, bueno, finalmente esos filósofos que te tratas de responder tu realidad simplemente a través de la mente. Por eso es la filosofía y por eso es la mamá de las ciencias. Bueno, fíjense cómo pensaban, y en parte tienen razón. Si nosotros en la democracia, en el gobierno que actualmente tenemos, no preparamos a nuestros alumnos para ser bondadosos, para ser piadosos, para ser honrados, para ser responsables, y por el contrario les enseñamos lo contrario, eso es exactamente lo que hoy tenemos en nuestro país. Si ustedes me preguntaran, o si lo que se nos preguntaran, es mi opinión, ¿cuál sería el secreto para que nuestro país tuviera una mejor sociedad? Sería la educación. No hay otro. No vamos a elegir a un diputado, vamos a elegir un presidente de la República o a cualquier otro funcionario público y va a llegar y él va a cambiar a nuestro país. No existe esa fórmula. Es imposible, queridos amigos. Lo que hace falta es implementar en la educación de nuestros hijos esos valores: respeto, honradez, piedad, honradez. Porque si toda nuestra gente, nuestros servidores públicos fueran así, no tendríamos problemas. Entonces, fíjense cómo desde la época de Grecia, desde la época de aquellos filósofos, tenían razón. Si en la democracia, como el gobierno que actualmente tenemos, no estamos preparados para ser honrados,
y no estamos acostumbrados a la riqueza, cualquier persona que llega al poder y no está acostumbrado a la riqueza, se vuelve loco. Por eso dicen, el poder es una especie de droga. Te hace que pierdas el piso, sea el presidente de la república, el presidente municipal, el diputado, el senador, quien sea, hasta los mismos regidores. Imagínate gente de algunas rancherías, ¿verdad?, que de repente se sacan la lotería y ya son regidores. Y que si su salario como gente de trabajo normal, habitual, como clásico de los tipos mexicanos, a lo mejor ganaba 100 pesos diarios. Y de repente se ve con un salario que al mes ganaba, no sé, ¿qué te gusta? 30, son 3,000 pesos al mes. Hoy se ve con que gana 50,000 pesos mensuales. Se vuelve loco. ¿Qué hace? Pues ya no sabe qué hacer. Hemos visto gente que entra al servicio público y anda con un carrito sencillo. Y de repente ves con un carro último modelo, que cuando termina precisamente, ¿no? Yo me acuerdo de un ayuntamiento, de un cuerpo de regidores, que lo primero que hicieron cuando entraron al gobierno fue comprarse carro nuevecito, y un carro que después, cuando terminó su trienio, ni siquiera tenían la capacidad para darle el mantenimiento de lo caro que era. ¿Qué haces? Te vuelves loco. El poder te envicia, te embelece, es como una droga, no sabes qué hacer. Imagínense, queridos amigos, multiplíquenlo por los miles de servidores públicos que pueden existir en la democracia, ¿sí? Y que nos volvemos locos, ¿no? Si no tenemos los valores de respeto, de honradez, de velar por los demás. Y ahí está el secreto, en la educación. Les voy a poner un ejemplo claro. Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, quedó extinguida, quedó acabada. ¿Sí? Le obligaron a firmar, a través del pacto, donde firmó su rendición, que tenía que pagar una millonaria inversión por los destrozos que había hecho. Al final no los pagó, pero en 20 años se recuperó. Y si ustedes leen el libro, o leen libros de cómo le hizo Alemania para volver a ser una potencia mundial en 20 años, solo en 20 años, el secreto fue su educación. La educación fue que a los niños, desde kinder hasta ser adultos, fue una educación de mucho trabajo, de ser un superhumano. Y se volvieron a convertir en 20 años en la primera potencia mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania volvió a ser derrotada y vuelve a ser ahorita otra potencia mundial. Entonces, ¿qué tienen los alemanes que no tengamos los mexicanos? Vamos a un corte, queridos amigos. Verán cómo. Sí, les recordamos la línea de celulares, el 231-100-1579 para sus mensajes. Regresamos, queridos amigos, a este subprograma Caso Abierto. Recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Es un tema de cuestión legal el que estamos hablando el día de hoy. Es diputados. Recuerden la línea de celulares 231-100-1579. Más adelante vamos a dar lectura a los mensajes. Fíjense ustedes que, bueno, ya estamos prácticamente en el umbral del nacimiento de la figura del diputado. ¿Cómo nace? Bueno, cuando el rey pues empieza a convertirse, como hace un momento decía, en un rey malo, el pueblo le empieza a exigir que se vaya. Y este señor dice, bueno, ¿por qué no negociamos? Yo cedo algunas de mis facultades, de mis poderes, y subsistimos tanto ustedes como yo. Y entonces empieza una clase social que se les llamó comunes en Inglaterra. De ahí nace, queridos amigos, la famosa Carta Magna, que nada que ver con nuestra Constitución. Yo he escuchado a mucha gente que dice, es que está en nuestra Carta Magna. No, aquí no hay Carta Magna, queridos amigos.
Aquí hay constitución política de los Estados Unidos mexicanos. No hay Carta Magna porque en la historia de nuestro país no aparece el rey como el sujeto que cedió parte de sus poderes al pueblo. Y en Inglaterra sí. En Inglaterra y en Francia sí, porque el rey, antes de abdicar, antes de renunciar a sus poderes, negoció con la sociedad que lo estaba presionando, ¿sí?, por ser un mal rey, por tomar malas decisiones. Y entonces nacen dos clases sociales, que allá fueron los lores y los comunes. Los lores, que era la sociedad pues opulenta, rica, ¿verdad?, que ayudaba al rey a tomar decisiones. Pero del otro lado estaba el pueblo, que en un inicio no era tomado en cuenta, ¿verdad?, y que ya también estaba presionando al rey para que tomara algunas decisiones, precisamente. Y por ahí precisamente nace el dicho de, no sé si han oído, que el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? Bueno, ese es precisamente eso, ¿no? El pueblo, los comunes que llamamos nosotros, el popular, la gente que en su mayoría somos, ¿sí?, somos los que presionamos en algún momento a las autoridades. Y entonces el rey, al tener que ceder a esta clase social llamada comunes, ¿sí?, nacen precisamente el diputado. ¿Qué es el diputado? Es un representante del pueblo. Imagínense allá, queridos amigos, en la época de Inglaterra, pues cuánta gente popular pues estaba presionando al rey, y obviamente no eran los miles de personas quienes podían ir conjuntamente con el rey a gobernar. Obviamente tuvo que haber representantes del pueblo. Es decir, como en todo, el líder, la persona que lidereaba al pueblo, fue el que se convirtió en diputado, que no era otra cosa más que el representante de los intereses del pueblo. Y entonces ahí sí, queridos amigos, se firmó la Carta Magna. ¿En qué? Por eso es una carta, es un documento hecho por el rey, donde cede parte de sus poderes al pueblo, y por eso se llama Carta Magna, ¿sí? Es un documento hecho por el rey, pero donde cede parte al pueblo. ¿En qué sentido? En que a partir de ese momento las decisiones no eran tomadas única y exclusivamente por el rey, también iban a ser consentidas, iban a ser aprobadas por estas dos cámaras. La Cámara de los Lores, o sea, de los ricos, pero ahora no solamente de los ricos, también de la clase popular, también del pueblo, y el pueblo también tenía derecho a tener representantes. Así, durante muchos años, queridos amigos, subsistió la figura del rey, pero ahora no solamente único, sino acompañado por dos cámaras: la Cámara de los Lores, o sea, de los ricos, insisto, y la Cámara de los Comunes, que eran lo que ahora se conoce como los diputados. ¿Y qué hacía? Bueno, pues se consultaban las decisiones. ¿Qué es lo que hace ahora, queridos amigos? Un diputado, primero, es representante del pueblo. Por eso nos daremos cuenta que en ciudades muy grandes, en ciudades muy grandes, más bien con mucha población, como el Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, Guadalajara, tenemos derecho a muchos diputados federales, porque vamos de acuerdo al número de población. De acuerdo al número de población es como tenemos derecho a un diputado federal. Y en estados de una extensión territorial muy grande, pero hay poca población, tienen derecho a menos diputados. Por ejemplo, estados como Chihuahua, Sonora, donde se habla de zonas muy desérticas, es mucha extensión territorial, es decir, el terreno es muy grande, pero hay poca gente, es decir, la población es pequeña. Entonces, los diputados
que ellos eligen son poquitos. Si ustedes comparan, por ejemplo, el territorio del Distrito Federal, es un territorio muy pequeño, puede ser un botón a comparación de lo que es Chihuahua, pero en el DF son 20 y tantos diputados, si no mal recuerdo, a comparación de Chihuahua y Sonora, por ahí que ellos eligen 3. Digo, por poner un ejemplo, imagínense cuál es la comparación. En el territorio del Estado de México, Distrito Federal y Puebla, pueden haber 50 diputados. Fíjate. Y que puede ser la mitad del territorio, si no es que menos, de Chihuahua. Y en Chihuahua puede haber solamente 3 o 4 diputados. A comparación de 50, fíjate. ¿Por qué? Porque los diputados son representantes del pueblo. Yo me acuerdo cuando estudié para abogado hace unos cuantos años. Todavía la Constitución decía que para ser diputado, porque además tú dices, cuando eres niño, cuando eres joven, o cuando eres una persona que no tiene mucho conocimiento de eso, dices el diputado, dices, señor, ese es el señor diputado, ¿no? Lo ves como un hombre prodigio, como un hombre, casi lo máximo, que tiene mucho poder, pero además que tiene mucho conocimiento. Este tipo de ser sabiundo, como dice el pueblo, ¿no? No. Y cuando tú lees los requisitos para ser diputado, yo recuerdo aquella época, saber leer y escribir. Digo, pues ¿cómo que? A ver, déjame leer bien. Y sí, creo que ya hasta se reformó, ¿verdad? Ya no se necesita ni siquiera saber leer y escribir. Licenciada, platícanos. Sí, como bien lo comenta anteriormente, a mí me tocó también leer en esa Constitución, uno de los requisitos era primordial saber leer y escribir para ser diputado. Actualmente ya no, ahora simplemente se pide que tenga una residencia de 6 meses, que habite en el estado, por ejemplo, que no sea ministro, que no tenga ningún cargo en la Corte Suprema de Justicia o algún cargo también en el ejército, tampoco eso. Actualmente se necesita que ser ciudadano mexicano por nacimiento en el ejercicio de sus derechos. O sea, tener 18 años cumplidos, queridos amigos. Ajá, ¿qué más? Sí, el segundo punto es tener 21 años cumplidos el día de la elección. 21 años cumplidos el día de la elección. Sí, así es. El tercer punto es ser originario del estado en que se haga la elección o vecino de él, con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. Fíjense cómo o ser vecino. Y en la mayoría de los cargos populares, queridos amigos, solamente para que tú seas electo presidente municipal, diputado, solamente necesitas habitar en ese lugar 6 meses antes de la elección. O sea, cualquier persona puede llegar de fueras, instalarse, habitar 6 meses y puede ser candidato para ser diputado. Y lo que decíamos hace un momento, no necesitas saber leer y escribir. ¿Por qué? Porque es un representante del pueblo. Entonces, ¿cómo vamos a elegir a nuestros diputados? Se los contestamos ahorita que regresemos del corte. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, con ustedes en su programa Caso Abierto. Recuerden que ya estamos en la última parte de este tema que está muy importante, muy interesante, es acerca de los diputados, así que apúrense a mandar sus mensajitos. Les vamos a dar lectura a algunos que nos mandan y nos dicen que LIC, el poder corrompe. Hacen un comentario acerca del tema que se tratando el día de hoy. Dice: felicidades por su tema de hoy. Aquí en Zaragoza tuvimos el presidente anterior, entró sin nada, ahora tiene casa, coche y consultorio. Bueno, pues hacen sus comentarios. Y perdón, es que sí hay gente muy evidente, ¿no? Hay gente muy evidente que lo que yo comentaba, ¿no? Gente que de por sí los vemos muy sencillos y de repente ya ni te quieren hablar, ¿no? Y pasa con mucha gente que incluso está en el servicio público. De repente llega el presidente municipal, trae su gente, y tú la conocías antes, era buena onda, ¿no? Hola, ¿qué tal? Y al rato ya ni te quieren hablar, o sea, yo soy servidor público, ¿no? O sea, ¿qué onda? ¿Y eso qué? Van a terminar 3 años y se va a acabar tu periodo y vas a regresar, ¿no? No. Eso es lo que digo, por eso no debemos de perder el piso. Sé que el poder corrompe, bueno, pero bueno, hay que buscar la manera precisamente, hay que elegir a la gente más preparada, pero la más preparada no en cuanto a estudios exactamente, ¿no? En cuanto a la vida.
a mí me han enseñado, queridos amigos, de que no el que lleva 10 de calificación es la persona más exitosa. Es la persona que se prepara más para la vida. Y para la vida, licenciada, queridos amigos, no necesariamente está en los libros, está en las dos cosas. En tropezarte, trabajar, saber, hasta llorar, llorar, lastimarte, volverte a levantar, convivir con toda nuestra gente, convivir con todo nuestro pueblo y saber, pues a veces hasta sufrir, ¿no? La gente, por eso yo digo, es mi opinión, hay que votar por la gente más bondadosa. La que tiene bondad no creo que tenga la conciencia para poder robar. Digo, se le podrá escapar ahí, yo creo que algo sí se le va a escapar. Pero el que tenga bondad, no creo que tenga el sentimiento para poder robar a sus propios semejantes, a su propio pueblo, a su propia gente. ¿Sí? El que tiene bondad va a ayudar a los demás. ¿Sí? El que no va a perder el piso y va a hacer lo que los griegos decían, va a robar. Entonces, hay que, ojo, ahorita que vienen candidaturas y luego van a venir otras y otras y otras, no nos dejemos engañar como los españoles hicieron con los indígenas, que nosotros, los indígenas no conocían los espejitos y nos dieron espejitos, les dieron a los indígenas espejos y se llevaron el oro, ¿no? A nosotros, pues muchas veces vienen los candidatos y no es el que veamos más en el periódico porque lo está pagando para que se vea su imagen. No es, a lo mejor es el humilde, es el sencillo, aquel que no conocemos. Fíjate, hay una cosa muy buena en nuestra región, y yo creo que hasta en muchos de los lugares, toda la gente sabe qué tipo de persona es, o la mayoría. Tienes una imagen de esa persona. Bueno, la imagen de esa persona es por algo. Dicen nuestros viejos, cuando el río suena, es porque agua lleva. Y es cierto. Entonces, si tú sabes que esa persona, se habla de él, que es una persona trabajadora, responsable, bondadosa, pero casi nunca sale en el periódico, pues no, porque no tiene dinero. El que realmente trabaja, el que es responsable, pues va haciendo sus cositas, pero muy lentamente, licenciada, ¿sí o no? Así es. ¿Verdad? Sí. Vamos como hormiguitas, poco a poquito, un año te haces apenas de una cosa, otro año te haces de otra, y poco a poquito, muy despacio. Las personas que de repente, hace años eran de una cierta actividad, y ahora ya las ves, oye, pues, ¿qué hicieron? ¿Es brujería, magia? ¿O qué? No es cierto. Algo hay oscuro dentro de ellos. Yo no conozco en toda mi vida, queridos amigos, una cuestión mágica, una pócima mágica, más que el trabajar y trabajar. No hay otra. Y eso que no te gastas en cosas innecesarias. Tienes que ser muy buen administrador. Aquella persona que no tenía nada y de repente tiene mucho, en 2 o 3 años, algo raro hay. Eso a mí me queda claro. Entonces, hay que fijarse, yo por eso digo, la persona que sea candidato de lo que sea, debe ser bondadosa. Debe ser, con eso, es honesta, es responsable, es trabajadora, no es una persona siniestra. ¿Verdad? Así es. Entonces, vean ustedes cómo, ¿qué hacen los diputados? Los diputados, en realidad, queridos amigos, como la historia que les estamos platicando, su trabajo es aprobar las leyes que nos van a regir. Las actividades más importantes que van a regir la actividad de los mexicanos, como el alza de la gasolina, el alza de los hidrocarburos, la forma de cómo se van a administrar cosas grandes, importantes, como los medios de comunicación, como los hidrocarburos de México, la energía eléctrica y demás, todas las actividades más importantes de nuestro país. Para eso van los diputados, para discutir cómo es el mejor plan, la mejor estrategia a seguir en nuestro país para
poder sacar adelante a la sociedad, que es nuestra sociedad mexicana, nuestro pueblo mexicano. ¿Cómo vamos a sacar a nuestro pueblo a engrandecerlo, a ser mejor, a ser más feliz, no a hacerlo más rico? Porque tal pareciera que los medios de comunicación nos han hecho a hacer entender, y estamos equivocados, de que entre más tienes, cómprate estos tenis que te van a hacer adelgazar con el solo hecho de que te los pongas. Por favor, ¿quién cree eso? Y nosotros nos dejamos llevar por eso, ¿sí? Y al rato ya ves por ahí a las mamás de casa que ya tienen ahí sus tenis nuevos, diciendo, ay, es que con esto sí voy a adelgazar. Por favor, los aparatos esos que te venden cochinadas, porquerías. Pero tal pareciera que los medios de comunicación, fíjate, te bombardean para que entre más tengas, eres más feliz. Eso no es cierto, queridos amigos. Eso no es cierto, ¿sí? Hay cosas con las que nos podemos divertir, incluso con nuestros hijos, en el campo, con una pelota, con una bicicleta. No hay que llevarlos a grandes lugares, ¿no? Y los ricos, de repente, aquellos que se vuelven locos de la noche a la mañana porque andan en sus cosas malas, ¿sí? No encuentran la felicidad. Vean ustedes a los artistas, muchos de los artistas, no quiero mencionar nombres, que finalmente tuvieron todo, murieron por una sobredosis de droga. Murieron, ¿por qué? Porque no encontraban su verdadero yo, no eran felices. Por eso insisto, quien quiera ser candidato de cualquier cargo público, primero debe ser feliz consigo mismo y debe tener mucha bondad. Y ¿por qué? Porque por eso platicamos hoy la figura de lo que es el diputado. El diputado es el representante del pueblo, es de tu gente. Si tú eres gente del pueblo como yo, o como la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda, ¿verdad? Es gente que el diputado va a ser tu representante, tiene que velar por tus intereses, por tus derechos, ¿sí? Y si se va a venir una alza de gasolina, pues tiene que votar que no, porque va a afectar a mis hermanos que están allá en la granja, que están allá en la escuela, que están... Sí, me explico. Aquel que ha votado en contra de las leyes de su pueblo es un traidor. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. ¿Verdad? Y no, el pueblo no debe creer a los traidores. Así que hay que votar, hay que participar, cualquiera de ustedes allá en casita, queridos amigos. Si es usted bondadoso, si tú sabes que hay un vecino que es bondadoso, pues anímalo, dile, oye, que aquella persona que se quiere candidatear, pues no es bondadoso, pero tú sí lo eres, anímate, porque ser diputado no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, o sea, no se necesitan requisitos de, tienes que casi estar tocado con la mano de Dios, ¿no? No es cierto, nada que ver, ¿no? Solamente hay que saber. Así es. Licenciado. Sí, muchísimas gracias por escucharnos, a todo nuestro público que mandan saludos desde Reynosa, Totonga, de todas las diferentes partes. En verdad, gracias por sintonizar esta estación. Recuerden que pueden también ingresar a YouTube como Juan Parodi Nativitas Caso Abierto o al revés, y ahí pueden checar los programas que se graban cada 8 días, están ahí ahora sí sin corte ni nada, y pueden darle ahí un me gusta, sugerir o alguna cosa. Así es, muchas veces tenemos la felicidad a un ladito de nosotros y no la sabemos apreciar. Nos vamos con lo de los medios de comunicación que nos dicen que tienes que tener más y más y más. Eso no es cierto. Bueno, pues se despide su amigo de siempre, el licenciado Juan Parodi Nativitas. Recuerden que nosotros estamos aquí en la ciudad de Teciutlán, Puebla. Es la avenida Juárez 207. El teléfono es el 31-2-24-20. Que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Pasen un fin de semana grandioso. Hasta la próxima. Por hoy, el caso se cierra. Caso Abierto, programa de asesoría legal y jurídica en un lenguaje directo y claro. Caso Abierto, una producción de 90.9. Siente el amor por Teciutlán FM.